Hola mis amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer una estufa con una lata de refresco. Trata de fabricar tu propia estufa sencilla, ligera y portátil con una lata de refresco de aluminio. Este proyecto no cuesta prácticamente nada y te ayudará a cocinar en 15 minutos. Esta es una versión muy simple de la estufa creada con una lata de refresco. Otras versiones pueden ser más complicadas, pero esta funciona bien a pesar de su sencillez. Crearás la parte superior y la base de la estufa con dos latas de refresco diferentes, luego ambas mitades se unirán para crear una estufa ligera, resistente y pequeña. Los siguientes pasos indicarán cómo crear la base y las partes superiores de la estufa y cómo unirlas. Los pasos de este vídeo también te indicarán cómo encender la estufa. Pasos. 1. Reúne los materiales necesarios para este proyecto. 2. Crea la base de la estufa. Para cortar la base, dibuja una línea de puntos recta alrededor de una de las dos latas de refresco, a aproximadamente 3,5 centímetros, 1,5 pulgadas, del fondo de la lata. Si te parece difícil hacer esta línea recta, puedes colocar una banda elástica alrededor de la lata, enderézala para colocarla de forma uniforme, luego guíate de la banda para hacer la línea de puntos. Corta alrededor de esta línea con mucho cuidado, usa uno de los implementos de corte recomendados. 3. Haz los agujeros para las hornillas en la lata de la parte superior. Retira la lengüeta de la parte superior de la segunda lata, de lo contrario, la lata podría tambalearse cuando la voltees. Voltea la lata para que puedas hacer los agujeros mientras aún está intacta. En el borde de la parte superior de la lata volteada, marca alrededor de 16 a 24 agujeros con el mismo espacio de separación entre ellos, usa una regla o tus dedos para separarlos. Haz más agujeros si la tachuela es muy pequeña, o menos agujeros si es más grande. Toma una tachuela y perfora cada agujero. Si es difícil hacerlo aplicando presión con la mano, golpéalo suavemente con un martillo pequeño. Sostén el martillo cerca de su cabeza y golpea suavemente, mientras sostienes la tachuela con tu dedo pulgar y tu dedo índice, justo debajo de la cabeza de la tachuela. Haz los agujeros lo más pequeños que puedas. Si los agujeros son muy grandes, escapará mucho gas y las hornillas no encenderán adecuadamente. Esta es la parte más difícil de la estufa, crear agujeros que tengan un buen tamaño y patrón. 4. Haz el agujero de drenaje del combustible. Existen dos formas de hacer los agujeros de drenaje para el combustible. La primera consiste en hacer un agujero del tamaño de un tornillo en el medio de la parte superior. Toma un tornillo de chapa metálica grueso y corto que sirva como la tapa del agujero del combustible. Asegúrate de que encaje perfectamente para evitar que el combustible escape por este agujero. El segundo método es crear agujeros que formen una flor y que sean del mismo tamaño pequeño que el de los agujeros que hiciste con la tachuela para el borde exterior. Para hacerlo de esta forma, haz un agujero en el centro y 6 agujeros con espacios iguales alrededor del agujero del centro. Estos agujeros serán más pequeños, por ello, solo pasarán gotas de combustible hasta la base. Si no cuentas con un tornillo, este método será más fácil, pero el llenado tardará más tiempo que en el primer método. 5. Corta la parte superior de la lata. Después de hacer los agujeros apoyándote en toda la lata, es momento de cortar la parte superior. Córtala a 2,5 centímetros, 1 pulgada, del fondo, en la misma forma en la que cortaste la base. 6. Corta aberturas verticales. Después de cortar la parte superior, deberás crear aberturas para que ambas mitades de la estufa puedan unirse. Corta aberturas verticales con tijeras, teniendo cuidado de no cortar más allá del borde de la lata, la parte circular. Corta de forma uniforme en 4 a 6 lugares, puedes cortar más aberturas si la parte superior no encaja suavemente. Como paso opcional, puedes usar una perforadora para hacer agujeros en la mitad de la lata, luego corta las aberturas hasta ellos. Esto evitará que la lata se rompa cuando trates de encajar las dos mitades. 7. Llena la base con un relleno adecuado que absorba el combustible, como la perlita o la vermiculita. Si no cuentas con ellas, puedes usar incluso arena. La perlita se produce de forma natural en las rocas silíceas que se encuentran en muchas partes del mundo. Puedes comprarla en la mayoría de los centros de jardinería. En cualquier caso, el relleno actúa como un material que retiene el combustible y lo distribuye de forma uniforme y gradual. 8. Ensambla la estufa.
Después de colocar el relleno en la base y hacer las aberturas en la parte superior, es momento de unir las dos piezas. Fija la base de la estufa colocándola en una superficie uniforme, como una mesa o un suelo llano. Toma la parte superior y empújala de forma suave pero firme hacia la base de la estufa hasta que encaje perfectamente. Esparce un poco la perlita o cualquier otro relleno para ayudar a que la parte superior encaje. Algunos usuarios recomiendan crear una cuña con el aluminio que sobre para hacer que encaje. Ahora la parte superior ya estará colocada, la hendidura, lista para recibir el combustible. 9. Prepara la estufa para usarla. Asegúrate de que la estufa se encuentre en una superficie libre de material inflamable. Elige un área sin plantas o coloca la estufa en una fuente o un plato. Dependiendo de los agujeros de combustible que hayas usado, procede a agregar el combustible. Solo puedes usar algunos combustibles en este tipo de estufa. Revisa la sección Consejos para conocer estos combustibles. Agujero tapado, retira la tapa del agujero de llenado, el tornillo de metal. Vierte lentamente el combustible en la parte superior y deja que el agujero de llenado lo drene. Llena la base de la estufa hasta un cuarto o medio de su capacidad. Reemplaza la tapa si usaste un agujero grande, para evitar que el combustible siga goteando. Agujero en forma de flor. Vierte el combustible en la base de la estufa a través de los agujeros pequeños en la hendidura, hasta que la base de la estufa se llene a un cuarto o medio de su capacidad. Este método recurre al goteo del combustible a través de los agujeros pequeños, así que no será tan rápido como el primer método. 10. Prepara el fuego. Vierte un poco más de combustible, una cucharadita, en la hendidura, el medio, de la estufa para que se acumule allí y llegue incluso a salpicarse un poco en los agujeros del borde. Se consumirá con rapidez. 11. Prende el fuego, enciende el combustible en la parte superior. Sostén un cerillo, un encendedor o una vela en el extremo de la estufa y muévelos alrededor con lentitud. La estufa ya estará prendida, por ello, el calor viajará hacia los lados de la lata y encenderá el combustible en su interior. 12. Cocina. Coloca tus ollas en un soporte y cocina. Puedes crear tu propio soporte. El combustible debe quemarse hasta por 15 minutos, pero esto dependerá de muchos factores, como las condiciones climáticas, si estás en un espacio cerrado o al aire libre, etc. Experimenta para saber cuánto tiempo puede estar prendida la estufa antes de cocinar una comida. Consejos. En lugar de hacer un agujero, haz 6. Trata de hacer agujeros pequeños, prueba diferentes patrones. No solo prendas la estufa, trata de hervir un poco de agua para verificar qué tal funciona. Toma el tiempo para saber cuánto tarda en hervir el agua y cuánto tiempo toma consumir una cantidad determinada de combustible. Debes maximizar la eficiencia. Es posible que tengas que realizar muchos intentos para descubrir el patrón que funcione bien. Un picahielo afilado también puede ser de mucha utilidad. Puedes variar fácilmente el tamaño de los agujeros insertando el picahielo a profundidades diferentes. Los combustibles apropiados son el alcohol desnaturalizado y el etanol absoluto, este último es más costoso. Si la estufa no permanece prendida, inclínala cuidadosamente hacia un costado y deja que un poco de combustible gotee en el borde. Trata de prenderla de nuevo y mantén tu cerillo, o lo que uses, cerca hasta que la llama brote. Y por último suscríbete a mi canal.